Sí, bueno, ok. El código lo hice en C. Y bueno, la estética no es de la mejor, pero ahí le pido el valor de A, el intervalo A, el valor de B y los números de rectángulos que quiere hacer. Y bueno, aquí realizo con un for. Bueno, declaro algunas cosas que necesito. Por ejemplo, una suma que empiece desde cero. La diferencia, que va a ser de B menos A. Y un cociente, que va a ser el número de amplitud que tiene cada intervalo. O sea, como la base de los rectángulos, para sacar base por altura y ya, ¿no? Y ya con un for empiezo a iterar la multiplicación, aquí con este y, que va a ser la función. A ver, corre el código para que veamos la salida. No es necesario que explique el código. Nada más quiero ver la salida. Sí. Ok, bueno, me pide el intervalo de A. No sé, ¿qué valor quiere que le ponga? Creo que no se ve la terminal porque a lo mejor no estás compartiendo la pestaña de dev. Sí. Ajá. Tiene que dejar de compartir, sí. Entonces, espera tantito. Vamos a compartir todas las pestañas. Ahora sí, creo que ya, ¿no? Sí, ya, ¿no? ¿Ya se ve? Creo que sí, a ver si córralo. me veo un poco de... Sí. Ay, ¿cómo se quita esto? Ah, ya. Ok. No sé qué valores quiera. -1. Menos pues 1. El que habíamos hecho en la clase. -1 a 3, ¿no? Ajá. ¿Y cuántos rectángulos quiere que haga? No sé, unos 20. ¿20? Ahí está. Aquí es por puntos medios. Por derecha y por izquierda. Y estas son las sumas que va haciendo cada iteración. Y ya. Sería a grandes rasgos mi programa. Ok. Está bien. ¿Y cuánto es la aproximación? ¿Cuánto quedamos? ¿Qué era? No me acuerdo. 933. ¿33? Sí, el último sí salía bien. Por uno. Ah, ok, bueno. Eso es a grandes rasgos lo que hice. No sé si ya deje de compartir o no sé. Bueno, si quiere, todavía no. La parte en la que le había dicho, bueno, yo había mencionado que pusiéramos aquí el valor de K, que es el número de rectángulos, ¿no? De rectángulos, y que la salida fueran las sumas de Riemann. Por ejemplo, las sumas de Riemann, no sé, de derechas, y que hiciera para varios valores de K. Hasta, no sé, 20, por ejemplo. Y que fuera mostrándonos los resultados de las sumas de Riemann para esos valores. Ah, ok, creo que sí. Porque su salida creo que muestra solo uno, ¿no? Muestra este. Muestra los 20, ¿no? Sí, pero no muestra los anteriores. Sí, ¿no? No sé, creo que se refiere a que muestra los valores con una diferente K. Está mostrando todos los valores que hace con la K igual a 20. ¿Sí es cierto, Saúl? Sí. De hecho, va sacando los valores que vamos evaluando en la función y los va sumando y nos da el último resultado total de toda la suma. Pero básicamente no lo pude hacer así como en una tabla porque pues no tengo. No, pero dice que lo que muestra son las evaluaciones de la función en los puntos que seleccionó.
pero Sí. no muestra los valores de las sumas de Riemann para todos los valores de K, ¿o sí? O sea, esta parte de la tabla. Es que no haya confusión. Creo que alguien por ahí está confundiendo el T asterisco con el F de la evaluación. Ah, no, ok. Sí, Ah, y me ok, parece sí, que no, lo que no, Saúl no. muestra, me parece, no sé, es esto, ¿cierto? Sí, sí, ok, sí, sí. O sea, Sí, ese es el que está mostrando y no este. sí. Ah, ok. Ujú. Ok, está bien, Saúl, no se preocupe. Pero pues, ahí va, digamos. Pero ¿Y sí, alguien más? de hecho, Sí. sí aproximó bien el valor. Bueno, pues eso es relativo, ¿no? No sé qué significa que lo aproxime bien. Sí. Yo sí lo hice, creo, así como lo pidieron, nada más tuve igual un poquito de problema con el GNU para la forma de cómo se mostraba. A ver, muéstralo. Ajá. Ujú. ¿Sí se ve? Sí. Ah, ok, bueno, lo hice igual matricial. Aquí se pone en esta fila, te muestra los K en la primera. Lo intenté poner aquí, pero digo que no sé bien cómo para ordenarlo que se vea bonito. Ya, bueno, estos son los K. Se supone estas son las sumas de Riemann derecha. Esta es la izquierda y esta es la central. Me los muestra con este decimal. Por ejemplo, aquí ya habíamos hecho que la décima nos daba 11.04 y me lo muestra como 1.10 por 10 a la 1. Ahí con decimal. Las otras dos y me las muestra con 0. Pero mi problema fue más en el código, no pude hacerlo. Lo tuve que hacer como un poco más manual, lo último, lo de la suma. Ya los reverifiqué, Pero, hice las 3 y están bien. ok. Entonces la centrada es la mejor. La centrada, ¿cómo que ¿Cuánto la se mejor? supone que daba la integral? Ah, a ver, ¿qué te chocó? 28 tercios. 28 tercios. 9.33. 28 tercios. 9.33. Porque estos están como muy lejos, ¿no? De ese valor. Sí, están lejos. A ver, hágalo con un K más grande. Corra el programa con un K más grande. Ok. Mm, Aquí fue mi problema, por eso le digo que está como muy enredado. Lo intenté en C++ y sí me salió Ya. más fácil, pero no pude hacer la forma de que las matrices me lo hiciera automático. Intenté Pues ahí juntar varios for Ajá, ¿y no pudo? y no me salía bien. No sé por qué. Estaba igual ahí estuve buscando en Pues, Stack Overflow y no, nada. pues aquí era simplemente con otro for, ¿no? Un for, Yo lo intenté no sé. con Ajá, sí, le los hice. for aninados, pero tampoco me salió. Ajá, anidaba los for normal como lo hacía en otros lenguajes, pero me hacía algo mal. No sé si era mi error o... Sí, quién sabe, ahí habría que revisarlo. Pero sí se pueden anidar los fors, no hay ningún problema. Ok. Sí, pues Pero al eso menos... habría que corregirlo, porque si ahorita le Sí, decimos, sí está hágalo para mal. acá, ajá, para acá 100, por ejemplo, pues ya no corre, ¿no? Sí, ajá, sí, es porque es manual. O sea, lo demás sí me lo hizo bien, lo dividí, aquí sí me da nuestras TD, nuestras T centrales y nuestras T izquierdas, ahí todo bien, pero cuando tocaba anidar los for, ya no me lo hacía como yo quería. No sé si a alguien sí le salió anidados. A mí sí, creo que sí me salió, ¿no? A ver, entonces dejo de compartir para que lo muestre el compañero. ¿Ya se ve, profe? Sí. Pues ahí está. A ver si yo le pongo casi, a ver qué sale. Sí. No, todavía no estoy grabando, Edwin, porque como son los códigos de los compañeros, pues ahorita todavía no. Aquí está. Esta es la izquierda, esta es la Ah. centrada y esta es la derecha. Fíjese.
¿Cuál era la función que estábamos usando? E cuadrada. Bueno, aquí está cuadrada. El cuadrado. A ver, hágalo con un K200. Ya. Lo que no me gusta es, a ver, con un K muy grande, 1000. Ahí está, creo que sí. Está cargando. Sí, está pensando. Ya. Bueno, igual ya aquí pone el formato raro. Está bien, está bien. Ah, bueno, pero ahí fíjese, ya lo empató, ¿ah? Está bien. Y ya por lo menos los dos primeros dígitos ya coinciden. Y ya, está bien. ¿Cómo ven los demás? Están bien, no me salió bien el programa, porque pues, no supe arreglar este tipo de cosas. Ahora que veo los códigos, me queda más claro. Lo que puedo apreciar es que las sumas entradas convergían más rápido, numéricamente. El último programa que vi que los resultados, por lo menos de 10 hacia atrás, era el mismo número. Así que, Uh-huh. Sí, sí. Aunque es una casualidad, que las entradas estén funcionando mejor. O sea, no implica que digamos que para cualesquiera función, la entrada va a ser siempre la mejor. No. De hecho, en algunos algoritmos de métodos numéricos, lo que se hace es diseñar un algoritmo que de alguna forma optimice la selección de estos puntos, de los puntos T asterisco. Pero nosotros no vamos a hacer eso, ¿no? Eso ya es tema de otro curso. Pero sí se puede hacer eso, optimizar la forma en la que se seleccionan los puntos T asterisco. Pero bueno, pues ya está. ¿Algún comentario, pregunta que tengan? ¿Nada? Creo que no. Bien. Ok, bueno. Pues vamos a seguir entonces y déjenme pongo una pizarra. Bueno, pues ahora no me dio tiempo de escribir algo en papel, entonces yo creo que lo vamos escribiendo aquí sobre la pizarra. Entonces ya que tenemos nuestra definición de integral, pues vamos a comenzar con nuestras aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones. Aquí vamos a grabar, ¿no? Recording in progress. Entonces, aplicaciones de la integral. Y la primera aplicación que vamos a ver, que ya no sé si ustedes lograron alcanzar a ver esto en su curso anterior, que es la parte de área entre curvas. De hecho, vamos a ver un conjunto de aplicaciones geométricas, así le podríamos llamar. La otra son áreas y volúmenes de sólidos de revolución, volúmenes de sólidos de revolución y algunas otras cosas más. Todas estas podríamos decir que son aplicaciones geométricas. Y vamos con la más simple, que es esta, la parte de la aplicación de área entre curvas. Que no sé si en su curso anterior lograron desarrollar algunas técnicas para calcular área entre curvas. Sí, diga. Algo, por ejemplo, igualarlos algebraicamente y ver qué puntos se interceptaban. Pero de ahí para luego hacer la integral. Bueno, pues eso para sacar el área del intervalo de integración, ¿no?
luego integrarlo de manera tradicional, nada más que se cuando suma una resta dependiendo de cuál fuera superior. Ok. Bueno, pues vamos a empezar entonces a describir un poco mejor. Entonces vamos a ponerle área entre curvas. Esta parte es muy técnica, digamos, no vamos a entrar en detalles muy teóricos, es bastante técnica. Y bueno, ya sabemos que dada alguna cierta función f, que va de algún cierto intervalo o segmento a b, en la interpretación que tiene la integral de la función representa el área bajo la gráfica de la función. Eso es un hecho ya conocido, digamos, la parte del área. Y entonces el área es la integral de la función. Vamos a pensar que esta es una función f. Así, ¿no? ¿Por qué sabemos eso? Porque incluso la propia definición de las sumas de Riemann pues se motiva exactamente de esa manera, generando una partición de la base, construyendo los rectángulos, etcétera, ¿no? Haciendo toda esa dinámica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Ya sabemos que el área bajo la gráfica de una función se puede obtener mediante la integral de la función. También aquí una nota importante que seguramente ustedes ya conocen, es que la integral no propiamente representa el área bajo la gráfica de una función, sino que la integral le proporciona un signo a esa área, considerándola como un área positiva en caso de que la gráfica se encuentre por arriba del eje de las X, digamos, de las ordenadas, y un área negativa en caso de que se encuentre por debajo. Ese hecho me parece que ya ustedes también ya lo conocen. Se sigue casi directamente de la definición de las sumas de Riemann. Y ya, entonces todos los elementos básicos que necesitamos para poder determinar el área entre curvas, pues son estos dos conceptos. La primera es que la integral de la función sobre algún segmento representa el área bajo la gráfica de la función, y la otra es que la integral le proporciona un signo a esa área. Bueno, entonces el problema de área entre curvas es el siguiente. Si nosotros tenemos algunas dos funciones, digamos una función A y una función B, tenemos una función f y una función g. Así, aquí está t y el eje t y así. Y nosotros quisiéramos determinar el área que se forma entre las gráficas de estas dos funciones. ¿Cómo podríamos calcular el área bajo la gráfica de estas, comprendida entre las gráficas de estas dos funciones? Bueno, pues solamente habría que hacer un razonamiento ahí bastante simple y pensar lo siguiente. Fíjense, estas dos, voy a hacer un razonamiento aquí medio geométrico, muy geométrico. Déjenme borro esto, tener un poco de espacio. Voy a abusar un poco incluso de la notación, pero me parece que es pertinente para lo que estamos buscando. Si nosotros hiciéramos la integral de la función f sobre el segmento de A a B, la integral de la función f sobre el segmento de A a B, ¿qué cosa representaría? Pues representaría el área que se forma debajo de la gráfica de la función f. Por el contrario, si tuviéramos ahora una función g y calculáramos la integral de la función sobre ese segmento, ¿qué cosa es lo que representaría? Pues representaría el área bajo la gráfica de la función. Igual y aquí también ayudaría, a ver si me sale aquí como mi dibujito, algo así, ¿no? Y por aquí estaría la otra. Bueno, pues en un razonamiento muy geométrico, me parece que es relativamente simple darse cuenta de que el área final, que yo quiero obtener, digamos, si yo quiero obtener el área comprendida entre las gráficas de estas dos funciones, pues se reduce a calcular aritméticamente la diferencia entre quiénes. Las dos funciones. Pues sí, entre las dos funciones, ¿no? Así de simple. Es decir, me parece que es relativamente simple darse cuenta de que la diferencia de estas dos, al menos a un nivel geométrico, pues proporciona precisamente el área comprendida entre las dos. Bueno, entonces a un nivel así aritmético, pues es fácil darse cuenta precisamente de eso.
La diferencia de esas integrales, bueno, lo voy a borrar aquí y le voy a poner área entre curvas. Área entre curvas. Entonces, finalmente, obtenemos una especie de fórmula que dice que el área entre curvas se va a ser igual a ¿quién? A la integral de la diferencia de f menos g. Y esta podríamos pensar que es una especie de fórmula, no es una fórmula que se pueda aplicar, digamos, de manera general a todos los casos, no. Es una fórmula que aparece de un razonamiento geométrico, de pensar que el área comprendida entre las gráficas de dos funciones, pues es simplemente la diferencia de las otras dos. Aunque ya en la implementación, para poder hacer el cálculo de algunas áreas muy concretas, pues sí habrá que afinar un poco el algoritmo que usaremos para este fin. Pero bueno, de manera muy, muy general, podríamos pensar que este resultado, pues sí, es una especie de fórmula, digamos. Que si quiero calcular el área comprendida entre las gráficas de dos funciones, pues la puedo hacer de esa manera. ¿Preguntas o comentarios hasta ahorita? Creo que no. Ok, bueno, pues sigamos. Entonces, fíjense, ya en la implementación, vamos a ponerle así, implementación, en realidad va a haber algunas peculiaridades. Va a haber un primer caso, vamos a llamarle caso 1, que es el siguiente. En algunas situaciones vamos a tener algunas ciertas regiones que se encuentran comprendidas entre las gráficas de dos funciones y que el segmento que funciona como la base de la región, que lo podamos ubicar en el eje de las X, así de esa manera. Me pongo aquí, este es el eje de las T. Bueno, entonces, si hay ciertas regiones en las cuales la base la podemos colocar en el eje de las X. Si quieren, podemos ponerle así, que la base está contenida en el eje de las X. Y hay un segundo caso, un caso 2, que también en algunas circunstancias conviene verlo de esa manera, que es algo de ese tipo. Es cuando las funciones se presentan, o mejor dicho, las ecuaciones que describen a las funciones están como invertidas de alguna manera. O sea, que se presenta algo así. Y hay una pequeña diferencia. La diferencia es la siguiente. Igual y aquí no voy a usar la variable t, mejor voy a usar simplemente el eje x y el eje y. Este que sea el eje x y este que sea el eje y. Vamos a quitar esto. Y fíjense, la peculiaridad que ocurre es en el primer caso, cuando la base la coloquemos en el eje de las X, a nivel analítico o a nivel técnico, no sé cómo decirlo, el hecho de que la base se encuentre en el eje de las X significa que las dos funciones las puedo pensar así, como y siendo una función que depende de la variable x. Y esta es una y que es una función que depende de g de x. En el caso 2, podemos pensar que va a ocurrir lo inverso. X va a ser una función que depende de y. Y algo así también acá. Aquí g de y, de esa manera. Bueno, entonces va a haber dos tipos de casos que vamos a estudiar. De hecho, pues, en R2 son los que se estudian usualmente. Y son pues precisamente estos. Un caso en el que la base de la región, que es simplemente la proyección de la región sobre alguno de los ejes, lo podemos colocar en el eje X o en el eje Y. Y si las curvas que delimitan a la región, como el borde, se pueden reescribir como una función que depende ya sea de X o de Y, pues eso determinará si son del tipo 1 o del tipo 2. Y en ambos casos, el área entre las curvas, el área entre curvas, en el primero de ellos, ¿va a ser de qué forma? Pues sería simplemente la diferencia de la función f menos la función g en dx y la variable x cambiando desde a hasta b. En el segundo de los casos, el área entre las curvas va a ser igual a ¿quién? Como en el segundo de los casos la base la estamos colocando en el eje de las y,
entonces los límites de integración podemos pensar que son que el segmento hace una variación en la variable y que cambia de A a B, y eso indica el diferencial, que en este caso sería dy. Y el diferencial, pues nos dice con respecto de qué variable deben estar reescritas las ecuaciones. Entonces, este hecho que estoy comentando es importante porque cuando queramos calcular el área comprendida entre dos curvas, tendremos que seleccionar alguna de estos casos, ya sea el caso 1 o el caso 2. No siempre es posible elegir uno de los casos. Habrá situaciones en las que es posible seleccionar solamente el caso 1, a veces solamente el caso 2, es ambas o a veces ninguna. Pero dependiendo de si es alguna de ellas, el obtener esta representación del área mediante una integral, le vamos a llamar parametrizar el área. Es decir, el poder plantear el área entre curvas mediante alguna integral definida. Y esa parametrización inicia siempre con la elección del eje donde vayamos a colocar el diferencial. Siempre hay que iniciar de esa manera. Elegimos dónde colocar la base, ya sea en el eje X o en el eje Y. Eso define los diferenciales. Y los diferenciales nos dicen con respecto de quién debemos despejar a la variable. Denme un segundo. Bueno, preguntas, comentarios. Nada. Igual y es mucha información la que estoy poniendo ahí. Y igual y ya viéndolo en la práctica va a ser un poco más fácil para nosotros. Pero en principio, digamos, toda la información está descrita allí y ya, ¿no? Entonces, lo repito así muy rápido. Uno es elegir en dónde se va a colocar la base, ya sea en el eje X o en el eje Y. Eso inmediatamente define el límite de integración, define el diferencial y a su vez define con respecto de qué variable debemos despejar a las funciones. A ver, vamos a ver un ejemplo. Según yo, eso sí, algunos seguramente sí lo lograron ver en su curso anterior. ¿Alguien lo vio? ¿Cuál? Todo lo que acabo de decir. Ah, sí, más o menos, sí. ¿Y los demás qué tal? Yo creo que lo vi en preparatoria. ¿Ok? Si se refiere a la materia de introducción. Sí, también en la propuesta. Lo vi los tipos superficialmente al final del curso. En el caso de cálculo, porque soy un recursador, sí lo vimos. Sí. Ok, entonces va a ser fácil esta parte. Entonces, fíjense, calcule el área comprendida entre esas dos curvas. Es un ejemplo muy, muy simple y vamos a ponerle solución. Cuando nos pidan calcular el área comprendida entre dos curvas, hay a su vez dos opciones. Una es que nos den algún segmento en el que quieran que hagamos los cálculos, o la otra es que simplemente nos den las curvas. Esas dos curvas, ¿qué cosa representan? La primera de ellas, la de y igual a x, ¿qué representa? ¿Alguien puede decirme? A ver, no me digan, yo voy a preguntar mejor. Ok, una función lineal, ¿está bien? Voy, perdón. Vamos a preguntarle a alguien. Jonathan Samuel. ¿Qué pasó, profe? La curva y igual a x cuadrada, ¿qué cosa representa? Una parábola. Ok. Pues ahí está fácil eso. Ahí está. Perfecto. Entonces, fíjense, nos piden calcular el área comprendida entre las dos curvas y tendríamos pues la situación que tengo ahí.
¿Cuál es la región de la cual habla el problema? Pues el área comprendida entre las curvas es esta parte que la voy a subrayar, en color verde, sería esta, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos los cálculos? Para poder hacer los cálculos, pues hay que seguir las ideas que yo mencioné. Primero hay que definir la base de la región. Hay que decidir si la base la colocamos en el eje de las X o en el eje de las Y. Vamos a hacerlo de las dos formas. Y voy a comenzar primero por la que pienso yo que es la no tradicional. Bueno, antes de hacer eso, este punto me parece que es muy fácil darse cuenta que ese punto tiene coordenadas 1,1. ¿Sí es claro para todos? Es fácil de ver. Bueno, entonces voy a comenzar a hacer los cálculos y primero voy a colocar la base. La base yo la voy a colocar para esta primera parte en el eje de las Y. Ahí la voy a poner. ¿Por qué? Porque pues a mí me gusta ponerla ahí. Lo vamos a hacer de las dos formas para ilustrar la técnica, pero yo voy a comenzar poniéndola en el eje de las Y. ¿Cómo sabemos hasta dónde abarca la base? Pues es simplemente la proyección de la región sobre el eje correspondiente. Y al hacerlo, se revela inmediatamente un intervalo, que sería de dónde a dónde, de 0 a 1. Entonces, si la base, que sea el segmento 0,1, contenido en el eje de las Y, el área comprendida entre las dos funciones, o de las dos curvas, ¿sería quién? Sería la integral, que va de dónde a dónde, va de Y de 0 a 1. Ahorita voy a poner el integrando, ahorita no me preocupa tanto el integrando, pero fíjense que una vez que se determina la base, eso inmediatamente define el diferencial, que ya lo tengo ahí. ¿Qué es lo que me hace falta? Me hace falta poner el integrando. ¿Quién sería el integrando? Ambas funciones. Ambas funciones. Es raíz cuadrada de Y menos Y, si no me equivoco. Ok. Sí, fíjense, voy a regresar aquí al esquema que tengo anteriormente. Es muy fácil esto, ¿no? Fíjense, cuando la base queda en el eje de las Y, siguiendo la idea que ya mencioné de que es una diferencia de áreas, cuando colocamos la base en el eje de las Y, esta parte, realmente quedará ¿quién? Quedará la integral de la función que queda a la derecha, o sea, esta función, menos la función que queda a la izquierda. No lo vean así tan algorítmico fríamente, sino que recuerden el argumento geométrico, que en realidad la integral de la diferencia de esas dos funciones calcula de alguna manera las áreas de las dos, y al calcular la diferencia se revela el área que queremos. Entonces, en el caso de que la base quede en el eje de las Y, es la función que está a la derecha menos la de la izquierda. Y en el caso en el que la base quede en el eje de las X, es la función superior menos la inferior, así de esta manera. Entonces, ya dependiendo de dónde se coloque la base. También cuando hagamos los cálculos, no tenemos por qué precipitarnos, digamos. Fíjense, esta de color rojo es la parábola y la de color azul es la recta, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que mencioné, la integral debe ser ¿quién? Debe ser la parábola menos la ecuación de la recta. Así de simple. Entonces, identificamos las dos curvas, vemos quién queda a la derecha y quién queda a la izquierda y calculamos la diferencia. Y no hay que precipitarnos, digamos, en poner las ecuaciones. Simplemente analizamos un poco las ecuaciones. Por ejemplo, en el caso de la parábola que es y igual a x cuadrada, esa ecuación también se puede reescribir así, como x igual a la raíz de y. Y la de color azul, que es esta, pues también se puede escribir como x igual a x igual a y. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque cuando planteemos la integral debe ser ¿de quién? De la parábola menos la recta. Y como el diferencial queda en términos de y, que la base ya lo obligó a hacer así, entonces en el caso de la parábola debemos tomar esta forma, que es la de raíz de y. Y la de la recta debemos tomar ¿a quién? Simplemente a y, en dy.
Y ya. ¿Preguntas, comentarios? ¿Puedes repetir esa última parte, por favor? Sí, pues digamos, primero se determina con precisión cuáles son las curvas que quedan, como la base quedó en el eje de las Y, es la curva de la derecha menos la de la izquierda. Después reflexionamos un poco en las ecuaciones de esas curvas. Y como el diferencial quedó en términos de Y, el integrando debe quedar también en términos de Y. A nivel analítico, eso obliga a tomar las ecuaciones de las curvas y despejar a la variable X en términos de y no a Y en términos de X. Y ya. ¿Y qué pasaría si no es tan evidente cuál está a la derecha? ¿Como cuál caso? No sé, a lo mejor como X a la 3 en el intervalo donde hace la curvita esa. No sé, pues habría que tener un caso concreto. Si quiero, ahorita ponemos algunos ejercicios. Vamos desarrollando estos casos fáciles y ya los propios ejercicios nos van a hacer conscientes de algunos problemas, como usted dice. ¿Te parece? Sí, pero gracias. Bueno, entonces ya lo único que restaría ahí es calcular la integral. Son integrales muy simples. La primera sería, ¿cuánto sería? 2/3 de y a la 3 medios menos y cuadrada sobre 2 de 0 a 1 y quedará 2/3 menos 1 medio, que es igual a 1/6. Entonces, esta área es pues 1/6. ¿Algún comentario con este cálculo? No. Bueno, entonces ese cálculo fue ¿de qué manera? Colocando la base en el eje de las Y. Vamos a calcular nuevamente el área, pero poniendo la base ahora en el eje de las X, para ver qué diferencias habría. Pues lo voy a hacer en otra hoja, porque ahí pues ya no puedo. Y en la otra hoja va a quedar algo así. Lo voy a poner así ya un poco más rápido, ya sin colores. Entonces, esta era y igual a x y esta es y igual a x cuadrada. Bueno, si colocamos a la base ahora ya no en el eje y, sino en el eje x, entonces la base va a ser ¿quién? Pues hay que proyectar ahora sobre el eje de las x, que nuevamente sería el segmento 0,1. No tiene por qué siempre ser así, o sea, depende el punto de donde se intersecten las curvas y ese tipo de detalles. Pero bueno, entonces, en ese caso, la base, que es el segmento 0,1, quedaría en el eje de las X. Y comienzo a calcular el área. Entonces, coloco la integral. Como la base quedó en el eje de las X, la integral sería X de 0 a 1 y de X. Eso ya inmediatamente obliga a tomar un diferencial. La elección de la base define el diferencial. Y cuando queda la base la colocamos en el eje de las X, debe ser ¿quién? La curva superior menos la curva inferior, es decir, debemos poner aquí la recta menos la parábola. Así. Y ya. ¿Cómo quedará ahora? Pues pongo la ecuación de la recta. Como el diferencial queda en términos de X, entonces debo cambiar aquí. La ecuación de la recta es y igual a x, entonces quedaría simplemente x, y la otra es y igual a x cuadrada. Y ya. Y lo que sigue es hacer el cálculo de la integral. Es algo muy simple, es x cuadrada sobre 2, es x cúbica sobre 3, de 0 a 1, y esto es 1/6. Que reconstruimos el mismo valor que habíamos obtenido anteriormente. ¿Preguntas? No, profe. Ahora no. ¿No? Perfecto. Bueno, pues a ver, me gustaría que intentaran hacer algunos ejercicios ustedes. Déjenme, voy a dejar de compartir esto. Bueno, ya estoy en el libro que el libro que mencioné que íbamos a utilizar.
que es el Thomas. Ahí en Teams está descrito, ¿no? ¿Cuál era el que vamos a usar? Vamos a usar el Thomas, la parte de cálculo de una variable, y vamos a trabajar los ejercicios de esa sección, que es la 5-6. Ahorita vamos a plantear algunos de esta sección, pero bueno, también ustedes pueden ir trabajando esos ejercicios. Trae ahí dos temas, pero a mí me interesa nada más el de área entre curvas. Bueno, entonces allí el libro comenta pues lo que ya mencionamos. Él lo hace de una manera más artesanal, construye las sumas de Riemann que representan el área comprendida entre las dos curvas y trata de motivar un poco la fórmula. Yo lo hice de otra manera. Yo lo hice simplemente como una diferencia de áreas y ya. Pero bueno, no es tan importante entonces. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Primero vamos a hacer uno que sea relativamente fácil. Me gustaría que me ayudaran a resolver el 26. ¿Sí alcanzan a verlo todos? Sí. Ok. Sí, se ve bien. Bien. Entonces, a ver, les doy algunos minutos, unos 5 minutos, y me gustaría que intentaran hacer los cálculos. Intenten hacerlo de las dos formas, colocando la base en el eje X y colocando la base en el eje Y. Y vamos a ver qué obtienen. ¿Ok?
¿Cómo van? ¿Ya lo tienen? Kevin, Sirham, Sofía, Tamara, Rodrigo, Max. Yo todavía no acabo, pero todo bien. Ok, está bien. Bueno, vamos a dar unos minutos más. Tengo el área con la base en X, pero me falta pelearme con la de Y. Ok. ¿Y cuánto le dio al área? Me da 1. ¿1? Ok. Sí, hace asunto. Ok. ¿Y los demás qué tal? ¿Sí obtuvieron ese valor de 1? A mí me dio 2. ¿2? Ok. ¿Y dónde puso A la mí base? igual, Igual 1 o 2. no, igual a mí me dio 2, pero es que como le pregunté al compañero, por eso me callé. Pero fue con base en X. En X, ok. Bueno, pues yo voy a hacer los cálculos. No sé si alguien, ya todos lograron obtener, o alguien está teniendo muchos problemas. No sé. Bueno, pues vamos a hacer los cálculos. Fíjense, hay una, en este problema, el hecho de que nosotros tengamos libertad de elegir la base donde queramos, pues es muy bueno porque en este caso, para este problema, la base o una elección relativamente simple, me parece que es en el eje de las X.
quiere colocar la base, que sea el segmento que va de 0 a pi en el eje X, ¿no? Y bueno, pues ya de acuerdo a lo que ya habíamos dicho, esto es la integral de 0 a pi. ¿De quién? La curva superior es esta, ¿no? ¿Y quién es la curva inferior? Pues es la curva y igual a 0. Es una línea recta horizontal de altura 0. Entonces, colocando la base en el eje de las X, quedaría algo así, ¿no? Aquí quedaría pues de X y sería 1 menos el coseno de X por seno de X menos 0. ¿Todos lograron plantear eso? ¿Esa parte? ¿Hubo alguien que tuvo dificultades? No. ¿No? Ok. Yo creo que mejor lo pongo aquí arriba. Chequé algo y sí da 2. Sí da 2. ¿Cómo? Sí da 2 el área. ¿Sí da 2 el área? ¿Obtuvo 2? Sí, es que checando un poquito más la parte donde dice la resta, una resta, no le puse un signo. Ya. Bueno, a ver, vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo quedarían los cálculos? Es una integral también muy simple, es una integral de 0 a pi. Hay varias formas de hacer la integral. No sé cuál hayan hecho ustedes. Supongo que la que hicieron fue desarrollar los productos y luego integrar, ¿no? Sí. También se puede hacer de otra forma. Se puede hacer... a ver, lo voy a hacer de otra forma. Con un cambio de variable. Menos coseno. Sí, que todo este término sea u. Y ese término se convierte en el du. Y entonces esa integral queda 1 menos el coseno de x al cuadrado sobre 2. Ya lo estoy haciendo ahí muy rápido. La evaluación en pi es ¿cuánto? Coseno de pi es menos 1, menos y menos vuelve más, 1 más 1, 2, 2 por 2, 4, entre 2, 2. Y la evaluación en 0, coseno de 0 es 1, da 0. Y da 2. Ahí está. Bueno, ahí está la integral. ¿Comentarios con esa forma? No. No, está fácil, ¿no? Por un momento llegué a pensar, pero no. Estoy... Sí. Bueno, pues ya estaría. Esa parte es la que está, pues fácil, digamos. Pero aquí el objetivo no es tanto terminar el problema, sino tener control sobre todas las formas posibles. La otra forma posible es colocar la base en el eje de las y's. Y fíjense, cuando uno quiere colocar la base en el eje de las y's, ya comienza a haber complicaciones, porque, por ejemplo, el valor de A, me parece que no hay controversia, debe ser 0, pero ya el valor de B, ya para empezar ya está difícil. ¿Quién es el valor de B? Pues es el valor máximo de la función en el segmento que va de 0 a pi, que quién sabe quién sea. Y luego, cuando planteamos las integrales, quedarían como dos funciones, ¿no? Este pedazo lo voy a poner ahí de color negro y este otro pedazo que lo voy a poner de color azul. Entonces, sí se puede ver como la gráfica de dos cosas, pero ya queda un poco confuso porque sería la integral de quién, de la función, pues le voy a aprovechar los colores, sería la función de color negro menos la función de color rojo. Bueno, esa sería G, ¿verdad? Pero para poder hacer eso, quedaría algo así, y aquí sería en DJ. Y bueno, entonces va desde Y0 hasta quién sabe quién, porque no sabemos quién es. Y además hay otro detalle, que para poder encontrar el integrando, debemos tomar esta ecuación y tratar de despejar X. Ahí hay un problema, ¿no?
porque había que tratar a X en función de Y, es decir, despejar esa ecuación. Y como se dan cuenta, pues no es tan básico, ¿no? Quién sabe si sea posible. Entonces, como ven, en algunos problemas, el hecho de que tengamos libertad de elegir la base nos permite, o tiene sus, mejor dicho, tiene sus ventajas. A veces la selección de una base es más apropiada que otra, como ese es el caso. No tenemos por qué hacerlo de las dos formas, ¿no? Solamente ver las dos formas y hacernos conscientes de las complicaciones que puede haber con una elección u otra. ¿Comentarios o preguntas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Así muy rápido, fíjense, en el problema 25, ¿en dónde conviene poner la base? ¿En X o en Y? X, ¿no? En X, ok. Es la misma situación, ¿no? Vamos a hacer un poco más. Vamos a poner otro. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? En el 36, bueno, en 36 creo que también está fácil, ¿no? ¿Cuál puede ser? A ver, ayúdenme a hacer uno más. El 38. ¿Podrán hacer el 38? Vale. A ver. Este no me gusta porque todos son como favorables para el eje X, ¿verdad? Arriba había algunos para que podían ser favorables para el eje Y, me parece. Sí, a ver, vamos a ver. Pues no, ¿saben qué? Mejor ayúdenme a hacer no, ya de estos ya no. Mejor ese no. Y vamos a hacer el último ejercicio de este tema. Bueno, de esta parte técnica, que sea este problema. El 58. Nosotros tenemos que definir encontrar los límites de integración, ¿verdad? Pues digamos, el propio problema nos va a hacer consciente de eso. Porque fíjense, vamos a ver qué dice el ejercicio, el enunciado completo. Dice, encuentre, es el 58, acuérdense. Se encuentre las áreas de las regiones acotadas por esas dos curvas. Entonces, seguramente parte del problema es definir ese segmento, porque va a haber dos curvas. Digamos, aquí hay una curva, bueno, me estoy apoyando en el dibujo que está ahí, ¿no? Pero esas curvas encierran o delimitan entre sí algunas áreas acotadas. Y esa es el área que hay que calcular. Profe, Diga. según me acuerdo, para ver los puntos, bueno, ¿cómo se llaman? Los extremos, debemos de igualar las dos funciones, ¿no? Para ver en qué punto se toca. Y, no sé, pues no sé, pudiera ser. Pudiera ser. No me acuerdo de eso, pero... Intencionalmente no les doy algunos detalles, ¿no? Porque quiero que ustedes vean por sí mismos qué complicaciones hay, qué parámetros están ausentes, cómo obtenerlos.
Entonces, ahorita que lo reflexionen, ya lo resolvemos colectivamente y al final tratamos de depurar una técnica, un algoritmo, digamos. ¿Cómo van? ¿Ya lo tienen? En esa estoy casi termino. ¿Cómo? En esa estoy. Ok, ok.
Bueno, pues vamos a irlo resolviendo. ¿Alguien tiene ya el valor, el resultado? Si no me equivoqué, es 2 tercios. Pero no estoy seguro. 2 tercios. 2 tercios. Sí. A ver si no me equivoqué. No sé. Pues ahora vamos a resolverlo. ¿Los demás qué tal? ¿Sí pudieron resolverlo? ¿No pudieron resolverlo? No sé. Yo ¿Qué no sé, complicaciones? yo Dígame. no sé si estoy mal, seguramente sí, pero me salió 11 cuartos. 11 cuartos. Ok. Bueno, pues vamos a irlo resolviendo. También, si no lo resolvieron, pues bueno, sería muy bueno que lo resolvieran, ¿no? Pero si no, también es muy bueno que ustedes mismos vayan detectando qué problemas son los que tienen para poderlo resolver. Una puede ser que el problema no se entienda, otra es que sí se entienda, pero que no puedan calcular algunos parámetros. No sé, pero vamos a irlo resolviendo. Bueno, nos dan dos curvas y nos dicen que, o nos piden determinar el área que se forma entre esas dos curvas. Bueno, ¿cómo hacemos el cálculo de esa área? Fíjense que la primera de ellas es, la ecuación es y cuadrada por y menos 1, o sea, es un polinomio, ¿no? Y vamos a llamarle, que es la ecuación 1, y la otra es la ecuación 2. Bueno, el primer problema es ver cuál es el área que se forma entre las dos ecuaciones, ¿no? Esa es la primera. Y para ello hay que obtener las gráficas de las funciones. Claro que podemos apoyarnos ahí de alguna software de estos que ya existen por todos lados y hacer las gráficas inmediatamente. Pero no es necesario usar el software. Por ejemplo, la ecuación 1, ¿qué cosa es? Fíjense que está x en función de y. Es decir, no está y en función de x, o sea, no es y igual a x cuadrada por x menos 1, no. Es x igual a y cuadrada por y menos 1. ¿Eso qué significa? Que es una función, pero que la variable y se comporta como la variable independiente. Eso es lo primero que observamos. Lo segundo es que la función 1 o la ecuación 1 es un polinomio. ¿Y cuáles son las raíces de ese polinomio? ¿Alguien me puede decir? Bueno, para empezar en 1. 0 y 1, exacto. Ahí están las raíces. En los valores de y0 y en y1. Ahí están las raíces. ¿Y qué sabemos de los polinomios? Pues que son las únicas raíces que va a tener. Ahí el 0 es una raíz de multiplicidad 2. Bueno, entonces, ¿cómo debe ser la gráfica de la función? La gráfica de la función, en las regiones comprendidas entre raíces, debido a que no hay otra raíz, la función debe conservar completamente su signo. Por ejemplo, entre 0 y 1, si quieren vamos a hacerlo así. Voy a poner aquí algunos valores de y el valor de y cuadrada por y menos 1, con algún valor de prueba. Por ejemplo, en y menos 1, en y, por ejemplo, 0.5 y en y2, por ejemplo. Fíjense, en y menos 1, el y menos 1 correspondería a esta región. El valor de la función es igual a ¿cuánto? Es igual a 1 por menos 1 menos 1 menos 2, que es menos 2. Es un valor negativo. ¿Eso qué significa? Que la gráfica tiene que ser algo así. Es negativa en esa parte. Toma un valor negativo. O igual, no sé cómo sea, igual es así, ¿no? Luego, ¿en qué otra parte? Entre 0 y 1, por ejemplo, en 0.5, ¿qué valor toma la función? Sería 0.25 por menos 0.5, ¿no? ¿Está bien? ¿Y eso cuánto es? 0.5 menos 1 menos... ¿Quién sabe cuánto sea? Pero es negativo. Entonces, ¿cómo es la gráfica de la función ahí? Está raro, ¿eh? Creo que debe ser algo así. Algo así. Ahí también se mantiene negativo. Y finalmente, más allá de 1,
esto es 4 y 1 positivo. Es algo positivo. Y es así. Ahí está la gráfica de la función. ¿Se entendió cómo obtuve la gráfica? Sí, profe. Sí. Bueno, bien. Entonces ya tengo la gráfica. Utilicé algunos resultados tanto de álgebra como de cálculo. Los primeros fue que ubiqué las raíces del polinomio. Deben ser las únicas raíces. Los resultados de cálculo que usé fue que los polinomios son funciones continuas, entonces no pueden romperse. Y debido a que las únicas raíces son 0 y 1, entonces la función debe mantener su signo, ya sea tanto positivo como negativo, dentro de dos raíces consecutivas. Por lo tanto, basta con seleccionar algún número de prueba. Yo seleccioné esos valores de menos 1.5 y 2 de manera aleatoria, pero pudimos haberlo hecho con algún otro valor. Por ejemplo, en lugar de 2, lo pude haber hecho con 3 o con 4, o sea, uno que estuviera más allá del 1. Bueno, entonces ya tengo una idea de cómo es la gráfica de la primera función. Así. Ahora vamos con la segunda. La segunda, la de color rojo, esa es muy simple, porque esa es una línea recta y debe ser, fíjense, no sé cómo, no tengo mucha precisión, pero es algo así. Es algo así. Déjenme, la voy a como a forzar un poco. Algo así. Y ya a partir de allí ya se observan las regiones de las cuales nos piden calcular las áreas, porque deben ser ¿quiénes? Deben ser estas que estoy subrayando de color amarillo. ¿Preguntas o comentarios ahorita? Igualando las funciones, igual me salió que los puntos donde se intersectan, perdón, son 8 menos 1 y 2. Ok. Entonces supongo que de ahí podía también partir para construir esa gráfica, ¿no? Pudiera ser, sí, también pudiera ser. O sea, no importa, el algoritmo puede cambiar. Lo que importa es que en todo momento entienda qué está haciendo y para qué lo está haciendo, ¿no? O sea, si toma las ecuaciones y las iguala y obtiene valores y ya a partir de ahí hace algunas cosas, pero sin tener una idea general, yo creo que no está bien. Si iguala las ecuaciones pensando de antemano que lo que quiere es obtener los puntos de intersección de las curvas y con ello obtener las gráficas, entonces estaría bien, digamos. Entonces, no, la respuesta a su pregunta es, depende, digamos, el algoritmo puede cambiar, pero si entiende toda la idea central, no habría problema. Entonces, fíjense, la primera parte sería obtener las gráficas. Una vez que tenemos las gráficas, se revela lo que nos menciona el compañero, la importancia de estos puntos de intersección. ¿Y por qué van a ser esos puntos de intersección? Fíjense, vamos a llamarle, no sé, ese que se llame A, ese que se llame B y ese que se llame C. El B es fácil porque el B es 0. El A, ahorita no me voy a preocupar quién es, ¿no? Vamos a llamarle simplemente A. ¿Por qué me interesan los puntos de intersección? Porque para calcular esas áreas, la región es un poco complicada, entonces me parece que lo más prudente es dividir a la región en dos, esa que sea la región 1 y esa que sea la región 2, y hacer los cálculos por separado. En particular, el área de la región 1 va a ser igual a ¿quién? Si nada más nos concentramos en la región 1. A ver, por ejemplo. La integral de A a B. Ajá, la integral de A a B, ok, bien. ¿De quién? Sería de la S o de la... Bueno, antes de eso, el diferencial, ¿de quién queda el diferencial? ¿De Y o de X? De Y. De Y, perfecto. Y entonces, ahora sí, me decía que el integrando debe ser ¿quién? Es que no me acuerdo ahorita cómo se llama los polinomios cúbicos, pero el polinomio menos la recta. El polinomio menos la recta, perfecto. El polinomio era Y cuadrada por Y menos 1. Menos la recta, que debe ser pues 2Y. Listo. Ese es el área de la región 1. Y el área de la región 2, ¿quién debe ser?
De B a C, ¿no? Ahora es al revés. Ajá. Menos Bueno, 2y, bueno, menos 2y menos el Pero- polinomio. Sí, pero primero los límites de integración. De B a C. Ah, ok. De B a C, ¿ok? Y, ajá, lo que dijeron, ¿no? 2y menos y cuadrada por y menos 1 en dy. Y ya. Entonces, el área total es el área 1 más el área 2, ¿no? Ya solamente hace falta calcular los puntos de intersección. Allí los puntos de intersección... Pero el área 1 es negativa, ¿no? No, el área siempre la consideramos positiva. O sea, Ah, no, sí, claro que sí. o sea, ahí no para que entiendan lo que acabo de decir, si tiene un triángulo, por ejemplo, y queremos calcular esta área, no importa que el triángulo se encuentre en la parte negativa de los ejes. El área es siempre positiva, ¿no? Ya sea que se encuentre aquí o aquí o aquí, debe ser lo mismo. No sé si por ahí eso le dio la idea de que el área 1 era negativa. Bueno, entonces ya lo único que hace falta es ahora calcular los puntos de intersección, porque los puntos de intersección se van a convertir en ¿quiénes? En las bases de las integrales. En la igualdad de las funciones, ¿no? Y sacar las raíces. Exacto. Vamos a calcular, lo hice al revés, solamente como para darnos cuenta por qué queremos los puntos de intersección, ¿no? Los queremos porque van a ser los elementos de la base. Ya a nivel algorítmico, ya hay muchas formas de hacerlo. Una es quizás obtener la gráfica, luego los puntos de intersección. Esa parte de las gráficas y los puntos de intersección, no necesariamente una va primero que la otra, dependen las funciones. Aquí las funciones eran muy simples y pues podíamos hacer la gráfica rápidamente, ¿no? Habrá otras en las que quizás haya que tener primero los puntos de intersección o paralelamente puntos de intersección y una idea de la gráfica, y conjugados ya nos da una idea más general. Pero bueno, esa primera parte es obtener gráficas y puntos de intersección, luego visualizar la región, determinar dónde colocar la base, si en X o en Y, parametrizar la región mediante una integral y pues calcular la integral. Vamos a calcular los puntos de intersección. ¿Alguien tiene preguntas hasta ahorita? ¿Comentarios? No, profe, prosigue. Ok. Entonces vamos con los puntos de intersección. Los puntos de intersección son fáciles, porque a nivel analítico, pues se convierten en los puntos X y Y en los cuales satisfacen ambas ecuaciones, ¿no? Por la forma en la que están las ecuaciones, pues ya se obtiene una ecuación muy fácil, ¿no? Ambas se vinculan mediante la variable X. Es decir, tanto X es igual a esta parte, como X es igual a esto. Entonces las dos se vinculan, como digo, mediante la variable X, y aparece esta ecuación. Es un polinomio cúbico. Pero es muy fácil calcular las raíces. ¿Cuál es una factorización de eso? Es menos 2 más 1, ¿sí? Sí. Entonces las raíces o puntos de intersección, como queramos verlo, son ¿quiénes? Es X, Y. Entonces son Y0, 2 y menos 1. Y para obtener la variable X, pues simplemente usamos algunas de las ecuaciones. Pues la más fácil, ¿no? Que es la de 2Y. Aquí sería 0, 4 y menos 2. Y ya tengo mis puntos de intersección. Entonces el 0, 0, el 4, 2 y el menos 2, 1. Voy a regresar. Entonces el C debe ser ¿quién? Debe ser el 4, 2
el A debe ser el menos 2 menos 1. Y entonces ya podemos plantearnos las integrales. ¿Cómo quedan las integrales? El A debe ser, vamos a preguntarle a alguien. Alexa. ¿Qué valores tomarían? ¿Qué valores numéricos debo colocar aquí? Si se le complica hablar, puede mandar un mensaje ahí por el chat. Y nada más decirnos A igual a tanto y B igual a tanto. También puede enviar por el chat, no sé, no me queda claro. ¿No? Beatriz. A ver, ayúdanos, Beatriz. A es menos 1 y B es 2, ¿no? Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo? Sería menos 1 a 0, ¿no? Sí, menos 1 a 0, ¿no? Sí, menos 1 a 0. Ah, ya, sí. Bien, ya menos 1 a 0, sí. Y el otro, pues será de 0 a 2, ¿no? A 2, sí. A 2. Ya está. Y ahora lo único que hace falta es pues, calcular la integral. A ver, vamos a hacer los cálculos. Creo que las integrales no son tan complicadas. Está ahí todo muy desordenado, pero bueno, creo que sí se va entendiendo todo. Entonces quedaría de menos 1 a 0 de y cuadrada por y menos 1 menos 2y más la integral de 0 a 2 de 2y menos y cuadrada por y menos 1. Y es y cúbica menos y cuadrada menos 2y. A ver, ¿también todo? Sí. Y cúbica menos y cuadrada menos 2y menos y cúbica más y cuadrada. Y esto es y cuarta sobre 4, y cúbica sobre 3, y cuadrada de menos 1 a 0, más y cuadrada, y cuarta sobre 4, y cúbica sobre 3. La evaluación en 0 pues es 0, la evaluación en menos 1 es 1/4 más 1/3. A ver, es 1/4 más 1/3 menos 1. Y todo con un signo menos. Más la evaluación en 2, que es 4. 2 por 2, 4, menos 4, más 8/3. ¿Y todo eso cuánto da? Son 7 doceavos. Menos 5 doceavos. 5 doceavos. $37 doceavos. ¿Cuánto les da a ustedes? Sí, da eso. Lo mismo. Ok. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Preguntas? Creo que no. Ok. Sí, diga, Abigail. ¿Cuánto dio el último? 37 doceavos. Ajá. No, es que dice 37 medio. Ah, sí, es que olvidé un... Así. 10 unidades. Sí, soy un poco disléxico, ¿no? Ah, Diga, sí, Abigail. entonces está bien. Sí.
Ah, ok. Bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, ahora habrá que reflexionar un poco todos los cálculos y tratar de establecer una especie de algoritmo, digamos, si es posible hacerlo. Si tuvieran que organizar un algoritmo, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Cuando tienen ya las ecuaciones, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál sería su primer paso? Es ponerle técnica o algoritmo, como quieren llamarle. Bueno, yo le llamaría así. Sí, diga. Alguien iba a decir algo. Intentar dibujar la gráfica, no sé, analizando la función, ambas funciones, por eso. Ok. Bueno, yo lo llamaría así. La primera parte sería la parte geométrica, que es obtener las gráficas y los puntos de intersección, ¿no? Puntos de intersección. Ya sea que calculemos primero uno o primero el otro, como sea, o simultáneamente, pero eso lo necesitamos. Una vez que tengamos esa información, es parametrizar las integrales. Parametrizar integrales, que ya depende de si quedan X o en Y. O si hay que separar a la región en subregiones y hacer análisis para cada una de ellas por separado. Y la última parte, pues, es calcular las integrales. Diferencia, ¿no? Diferencia de funciones. ¿Cómo? La diferencia, ¿no? De las funciones. Sí. Pero ve que depende cómo se ubiquen las gráficas. A veces quedará, no sé, F menos G, a veces quedará G menos F. Por eso la parte geométrica es importante. O sea, tener con claridad cómo se están comportando. Porque a veces se pueden invertir. Recuerden que la regla básica es, si la base está en el eje de las X, es la función superior menos la inferior. Y si la base está en el eje de las Y, es la función de la derecha menos la de la izquierda. Es la regla básica. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? No, creo que no. No. ¿Estas notas las vas a subir? Luego echarle una. ¿Esas notas? No, porque las estoy escribiendo ahorita. Ah, ok. Sí. Si quieren, tómenle una foto o algo así, no sé. ¿Alguien le ha tomado fotos a todas? Yo les tomé captura. Bueno, igual y si alguien nos ayuda y toma fotos de todas lo que ha pasado y genera un PDF, eso estaría muy bien. Y nos lo comparte. Oye. Algún alma caritativa. Y si no, pues subo el video y ahí está todo el material también. O si no, tomen sus propias fotos también. Bueno, ¿algún comentario adicional que tengan? Bueno, pues digamos, en el libro, pues vienen más ejercicios, ¿no? Entonces hay una invitación para que intenten hacer los ejercicios. Vienen varios, entonces ahí vienen otros más interesantes hasta el final. Entonces hay que irlos trabajando. Yo voy a hacer una actividad allí en Teams, en la que incluye algunos de los problemas que están aquí. Pero la idea es que vayan trabajando los ejercicios del libro. Yo iré subiendo las actividades a Teams y en algún problema, algún ejercicio llegan a tener dudas o preguntas o algo,
pues ya lo manifiestan y ya les ayuda a resolver, o vemos qué está pasando. Pero bueno, lo que sigue sí ya les toca a ustedes, que es pues, hacer los ejercicios. Bueno, pues sigamos. Entonces, todavía nos queda tiempo, entonces quiero aprovechar para seguir avanzando. Y lo que sigue es estudiar áreas y volúmenes, mejor dicho. Volúmenes de sólidos de revolución. Pero, es decir, ya tenemos la primera, que son área de regiones planas. Esta ya la tenemos. Área de regiones planas. O sea, regiones comprendidas en R2, en el plano. Lo que hace falta ahora es calcular volúmenes. Pero para tener volúmenes, pues la figura o la región a estudiar, pues debe estar en R3. Y hay una técnica de integración para regiones arbitrarias en R3 que nosotros no vamos a estudiar porque eso son temas del curso que sigue, la continuación de este curso. Nosotros estudiamos, al menos en este momento, funciones de una sola variable. Entonces, los volúmenes que podemos calcular son volúmenes pues, muy limitados. Van a ser de dos tipos. Bueno, vamos a tener una técnica que va a poder calcular algunos volúmenes y también vamos a tener volúmenes de los llamados sólidos de revolución. Pero lo vamos a estudiar de la manera siguiente. Primero vamos a estudiar un principio que se llama el principio de Cavalieri. Cavalieri. Después aplicaremos el principio de Cavalieri a sólidos muy concretos, que son los sólidos de revolución. Sólidos de revolución. Y finalmente, veremos no exactamente el principio de Cavalieri aplicado a sólidos de revolución, sino, de hecho aquí podría ser sólidos de revolución más Cavalieri. Y a este se le llama el método de discos. Método de discos. Y después veremos cálculo de sólidos, también de sólidos de revolución, pero con una técnica diferente que va a ser la técnica de los cascarones cilíndricos. Cascarones cilíndricos. Son los volúmenes que nosotros vamos a estudiar. Primero estudiaremos el principio de Cavalieri, que es un principio bastante general, que no aplica únicamente a sólidos de revolución, sino aplica para sólidos pues, arbitrarios, casi. Luego aplicaremos Cavalieri a sólidos muy particulares y aparecerá el método de discos, que son aplicados a sólidos de revolución. Y luego veremos una técnica más para sólidos de revolución, que van a ser los cascarones cilíndricos. Y ya son los volúmenes que vamos a calcular. Entonces vamos a iniciar con el principio de Cavalieri. ¿Alguien ha escuchado algo del principio de Cavalieri? ¿Lo habían escuchado antes? Me suena el apellido, pero no la verdad es que no, es nuevo. Ok. Bueno, a ver, pues vamos a ver de qué nos habla el principio de Cavalieri. Principio de Cavalieri. Cavalieri fue un personaje, creo que me parece que es de la Edad Media, no, de la época del Renacimiento, creo que un poco posterior, no recuerdo bien. Debe ser como de no sé. Ustedes pueden googlear ahí, de los 1800 me parece. A ver si alguien ahí googlea Cavalieri. Cavalieri. Fue un personaje italiano y Cavalieri lo que quería hacer, aquí está rascándose la cabeza, era decir, tenía un objeto que tenía algún volumen y Cavalieri lo que quería obtener pues era su volumen. Es decir, bueno, ¿y cómo puedo calcular el volumen de esto? Sí, debe ser como de 1800, según yo, porque 1590, de 1598, o sea, 1600. Ok, está bien. De principios de la Edad Moderna. Ya
finalizando el Renacimiento. Ok, está bien. Sí, Cavalieri tenía bueno, ya me estoy desviando, ¿no? Ya no voy a hablar de eso. Entonces, Cavalieri decía, bueno, ¿y cómo podemos calcular el volumen de esto? Pero Cavalieri decía, lo que Cavalieri sí sabía era calcular áreas. Decía Cavalieri, las áreas, o sea, como lo que vimos hace unos momentos, dice, si me ponen a calcular un área, esas son las mías. O sea, yo puedo calcular todas las áreas que me den, yo las puedo calcular, no tengo ningún problema con ellas. El problema es si quiero calcular un volumen, ya un volumen pues no sé cómo. Bueno, pues Cavalieri lo que propone es lo siguiente, es bastante ingenioso. Cavalieri dice lo siguiente, si quiero calcular el volumen de este sólido, entonces lo que vamos a hacer son cortar en rebanadas al volumen. Entonces Cavalieri dice, bueno, vamos a cortar así rebanadas muy, muy pequeñas. Pensemos que aquí está el eje, algún eje. Y aquí está el eje X, por ejemplo. Y dice Cavalieri, bueno, pues vamos a hacer un corte de alguna rebanada así muy pequeña. Una rebanadita de un ancho diferencial, le llama ahí. O bueno, no vamos a ponerle diferencial, vamos a ponerle simplemente delta X. Bueno, si el grosor es lo suficientemente delgado, entonces el volumen de esa placa, digamos que aparece al momento de hacer el corte transversal, el volumen de esta es igual a ¿quién? ¿Alguien me podría decir? Si el grosor es como muy delgado. El volumen de esa placa es ¿quién? Es el área superficial. Esta área superficial yo puedo pensar que depende de la variable X. Es decir, yo me ubico en algún punto, en alguna altura X, no sé en cuál. Si me paro, por ejemplo, en otro punto X, pues podría hacer otro corte transversal por acá arriba, ¿no? Y aparecería otra área. Entonces, depende a qué altura yo me ubique, puedo hacer cortes transversales y los volúmenes de esas rebanadas va a ser igual a ¿quién? Es igual al área en función de X multiplicada por el grosor delta X. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Pues sí, ¿no? Es bastante simple. Y luego Cavalieri dice lo siguiente, dice, bueno, de mi curso de cálculo, yo sé que si yo sumo todos los volúmenes que pueda ir formando, o sea, este procedimiento lo repito, pero para muchas rebanadas. Entonces, si yo sumo todas las rebanadas, aquí está. El volumen. Me va a dar el volumen. Si por un lado me da el volumen. Me da el volumen, porque estoy sumando bueno, no sería exactamente el volumen, es una aproximación, porque bueno, es una aproximación, pero es la suma de todas las rebanadas. Pero Cavalieri luego va más allá y dice, bueno, pues ahora sí, pues uso todo el poder de cálculo y digo, bueno, pues hago un límite cuando el delta X tiende a 0 de la suma de las áreas en función de X en delta X. Y esa suma que aparece aquí, haciendo tender el grosor cada vez más pequeño, esa suma, ¿alguien la reconoce? ¿Puedes escribirlo en otra página? Es que ya no alcanzo a ver nada ahí. Sí, claro, por supuesto. Por favor. Ese volumen es... Sí, diga. Se parece una suma de Riemann. Se parece una suma de Riemann, exacto. Exacto. Hay muchas cosas en estas formulitas que están apareciendo, ¿no? La primera es un razonamiento geométrico. De decir, quiero calcular el volumen total, entonces le hago cortes transversales y sumo las áreas de los cortes transversales. Y eso me da una aproximación. O sea, abandono la idea de obtener el valor exacto por una aproximación. Y ya, ¿no? Y el segundo razonamiento es tomar un proceso al límite. Decir, bueno, si quiero mejorar mi aproximación, los grosores los tengo que ir tomando cada vez más pequeños y tomo un límite cuando el delta X se va a hacer. Y el último paso es reconocer ese límite dentro de la teoría que ya hemos analizado. Y eso se va a volver pues, una integral. Y resulta entonces una fórmula.
bueno, que no me gusta llamarle fórmula, ¿no? Porque yo considero que lo valioso es el razonamiento que hacemos para poder llegar a los resultados, digamos, como teoremas, no sé cómo llaman. Eso es más valioso que el resultado en sí. O sea, el que podamos, primero esa idea genial de Cavalieri, de hacer rebanadas y sumar todas, luego la parte técnica, que es tomar un proceso límite, reconocerlo como una suma de rima y obtener un resultado. Y finalmente, pues ya tenemos todo. Ya obtenemos. Ese es el principio de Cavalieri, así de simple. Cavalieri dice que si queremos calcular un volumen que está comprendido entre un valor A y un valor B, pues entonces calculemos las áreas de los cortes transversales e integrando las áreas de los cortes transversales obtendremos el volumen. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Creo que no. Entonces este método tiene ya un poquito menos de medio milenio. El delta X es el ancho de cada. Es que el DX es del DX, que era el grosor de las rebanadas. Cuando tomamos el proceso límite y lo interpretamos como una suma de Riemann, se vuelve el diferencial. Ah, ok. Sí, es lo que le ocurre. Bueno. Pues, bien. Sí, ¿más comentarios, preguntas? ¿Nada? No, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como un ejercicio, me gustaría, vamos a ver si les nos da tiempo. No, creo que, bueno, no sé. Me gustaría que calcularan. Sí, claro. Ahí está. Me gustaría que hicieran un ejercicio de tarea, que es calcular el volumen de una esfera de radio R, usando el principio de Cavalieri. Ese me gustaría que lo intentaran hacer como un ejercicio. Vamos a ver si lo pueden hacer. A ver si pueden obtener el volumen de una esfera usando el principio de Cavalieri. Cuando hagan el principio de Cavalieri, bueno, los cortes los pueden hacer en muchos lados. Piensen que lo hacemos en el eje Z. Si lo hacemos en el eje Z, iría desde R hasta menos R. Y al hacer los cortes, las áreas que aparecen aquí, ¿qué cosas serían? ¿Alguien lo puede detectar? Circunferencias. Circunferencias, exacto. Y el área de una circunferencia es muy fácil de calcular, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces nada más habría que determinar el radio y ya. Pero bueno, intenten concluirlo. Vamos a ver si pueden implementar Cavalieri para esto. El volumen de una esfera se puede calcular de múltiples formas. Se puede calcular viéndolo como un sólido de revolución, que en realidad es aplicar Cavalieri y ya. Y con otras técnicas, pero bueno. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? Recording stopped. No, profe. No, profe. Todo bien, profe. Sí, todo bien. Bueno, pues entonces pues vamos terminando. Y pues ya nos vemos la otra sesión, ¿no? Que es cuando el viernes, ¿no? El jueves. No, el jueves. Sí, perdón, el jueves. Sí, hay una disculpa. Esta semana está siendo complicada para mí, porque como están desahogándose todas las inscripciones, pues hay 1000 detalles, ¿no? Que hay que arreglar. Pero bueno, luego pensaré alguna estrategia para ir recuperando el tiempo. Está bien, profe, no se preocupe. Bueno, pues entonces que tengan buena tarde, cuídense y nos vemos. Igualmente. Gracias.